Capítulo 3. Ira en el campo de batalla. Parte 6. Gradim, el rey bestia, había emitido una orden, el más alto nivel de órdenes secretas. Todas las tropas, escuchen. Sando me ha informado que su excelencia está en peligro, y nuestros traicioneros enemigos también han convocado una legión de demonios malvados. Se desconoce su fuerza, pero estimamos que es más de lo que pueden manejar actualmente. Si no se hace nada, es probable que suframos graves bajas, por lo tanto, he decidido aprovechar nuestro último recurso. Deben ofrecernos su coraje y tu lealtad. Activen la última carta de triunfo que les he dado, porque entonces obtendrán el poder para derrotar a los demonios. Había dado la orden primero a sus 3 generales, seguido por el resto de sus tropas. Las drogas, sus energizantes para cuando se perdía toda esperanza, les habían sido distribuidas a todos en forma de píldoras. Su uso estaba fuertemente restringido, sin embargo, no podían ser tocados sin una orden de Gradim, su comandante. Eso vino en las órdenes secretas proporcionadas hace un momento. Si tienen éxito en esto, obtendrán un poder inmenso, y, a veces, sobrevivirán con solo unos pocos efectos secundarios. No me odien por esto. Ódiense a sí mismos por su incapacidad para avanzar. Tales eran los sentimientos internos de Gradim. Era un hombre casi refrescantemente egocéntrico, que apenas dudaba en ordenar a sus tropas que murieran. Fue una decisión insensible, pero también era cierto que los demonios probablemente los invadirían de otra manera. Estaba pidiendo a sus soldados que apostaran sus vidas para obtener un poder incalculable, pero, visto desde cierto ángulo, era lo correcto. Los soldados cumplieron con prontitud sus órdenes. No habían sido informados de lo que hacían exactamente las píldoras, por lo que no hubo dudas. Por lo tanto, todos invocaron la habilidad médica prohibida a la bestia sobre sí mismos sin siquiera darse cuenta de lo que habían hecho. Los efectos de esto se derramaron lentamente sobre los cuerpos de las tropas de la división de bestias mágicas. Todavía estaba en medio de la batalla, por lo que el efecto no era muy obvio al principio, pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas se hicieron más evidentes rápidamente. El suelo estaba lleno de cadáveres, la escena que Gaviro acababa de ver. Ya, varias tropas enloquecidas corrían hacia el frente. El equipo Kurenai, el equipo Iryu, la alianza de guerreros del Señor de las Bestias y las guerreras del cielo se vieron obligados a luchar duro contra ellos, pero también estaban aquellos confundidos y desconcertados, pero no derrotados, por los cambios dentro de ellos mismos. Esos eran los verdaderos guerreros que buscaba Gradim. 10.000 murieron inmediatamente, 5.500 se transformaron completa e irreversiblemente en bestias mágicas. 5.000 hicieron la transformación, solo para perder la razón y volverse locos. 5.000 transformados en una forma de bestia humana, también volviéndose locos. 4.000 se convirtieron en guerreros bestia imbuidos de poderes animales, y 400 despertaron como caballeros quimera. Fue fortuito para Gradim que las probabilidades resultaron más o menos como él había anticipado. Había muchas razones para creer que los resultados habrían resultado mucho peores, dado el grupo relativamente pequeño de sujetos de prueba. La división de bestias mágicas, como resultado de esto, ahora era mucho más pequeña de lo que solía ser. Sin embargo, su poder como ejército se había disparado. Los miembros enloquecidos de la división pronto encontraron su fin. Tenían algún valor como señuelos, pero una vez que perdían la cabeza, realmente no había vuelta atrás. Gradim estaba mentalmente preparado para descartarlos sin remordimientos. Entre los sobrevivientes, la mitad, alrededor de 10.000, aún podían retener su inteligencia mientras luchaban. Eso fue un poco más de lo que esperaba Gradim, y aunque más de la mitad de ellos nunca podrían volver a su forma humana, eran una valiosa fuerza de combate. Gradim estaba bastante satisfecho con eso, pero sobre todo, ahora tenían 400 caballeros quimera, y con ellos, nunca más perderían contra nadie. Meditando sobre esto, Gradim asintió con satisfacción. Aún así, era demasiado pronto para relajarse. Llevó mucho tiempo alcanzar estos resultados, pero aún necesitaban reorganizar sus fuerzas en el campo. Quería tomar el mando, pero desafortunadamente había un obstáculo en su camino, Carrión. Por ahora, tendría que confiar en sus 3 generales. Baraga, el dragón azul, estaba luchando contra Gabiru, Naasime de Bermellón estaba en un feroz combate con Frey. Eso dejó solo a Gosaline, la tortuga negra. Gosaline, reforma nuestras fuerzas de inmediato. Muy bien. Estoy encantada de ver que los resultados fueron aún mejores de lo esperado. Efectivamente, ponte a trabajar de inmediato. Un rápido mensaje telepático fue todo lo que necesitó. Realmente deberían haber cerrado sus filas mientras tenían 10.000 señuelos pseudobestias enloquecidos corriendo, pero al menos Gosaline estaba a salvo, lo que alivió mucho a Gradim. Tan egoísta como era,
confiaba en aquellos que consideraba lo suficientemente dignos. Demasiado concentrado en tus tropas para molestarte conmigo, ¿eh? Por supuesto. Comando un ejército, ¿te das cuenta? No soy una bestia salvaje, y acabas de ordenar a la mayoría de ellos que mueran, ¿no es así? No me hagas reír, esa es la naturaleza de la guerra, tonto. Si no puedes hacer un compromiso similar, nunca mereciste gobernar nuestra tierra, y escuché que fuiste expulsado de tu trono de rey demonio por un recién llegado. Lo siento por los hombres y mujeres que sirvieron a alguien tan impotente como tú. Cierra la boca. Carrión cortó a Gradím con ira, pero había demasiada urgencia impaciente en su ataque. Por mucho que nunca quisiera creerlo, Gradím se había vuelto mucho más fuerte de lo que esperaba. Vaya, ese ataque no hará mucho. A mis ojos, apenas pareces estar corriendo hacia mí. Con ese comentario alegre, Gradím se movió detrás de Carrión, un par de grandes garras equipadas en su mano derecha. Estas eran sus garras de tigre blanco, cada una emitiendo un brillo blanco plateado, un arma de clase divina que lleva su nombre y que le prestó el emperador. Desde entonces, los había transformado por su propia voluntad, y siendo de clase divina, podían atravesar a cualquier oponente, incluso formas de vida espiritual. Dada la velocidad casi divina de Gradím, eran una excelente combinación para su estilo de lucha. Así que Gradím usó su juego de pies bien perfeccionado para mantener a Carrión a su merced. Incluso la armadura de clase leyenda que protegía a Carrión era tan buena como la chatarra contra las garras de tigre blanco. ¿Qué pasa? ¿No dijiste que me ibas a matar? ¿Eso fue solo palabrería, o qué? Cállate. Tisk. Pensé que sería más fácil matarte, pero esto no va a ser como pensaba. Carrión también se había vuelto mucho más fuerte, todo ese entrenamiento con Milim había hecho maravillas por él. Le permitió continuar peleando este combate sin recibir un golpe letal. En cierto modo, Gradím estaba aún más sorprendido por eso. Cualquier diferencia en la fuerza del arma tenía una correlación directa con la fuerza general de la batalla, y asumió que esa diferencia terminaría la pelea mucho antes que ahora. Los dos eran muy similares, incluso en sus habilidades, pero mientras Carrión tenía una ventaja en fuerza latente, Gradím tenía ventaja en armamento, y, en general, eso le daba una ventaja. Gradím, claramente entendiendo esto, se movió para acabar con Carrión mientras se aseguraba de mantenerse protegido. Pero luego, en ese momento, sucedió algo que Gradím nunca podría haber predicho. ¿Qué? Estoy rebosante de poder. Esta era la señal de una evolución, el comienzo de su propio festival de la cosecha, la progresión hacia un rey demonio. Pero despertar en estas condiciones supuso un gran desafío para Gradím, porque estoy tan cansado. Ya estaba inestable sobre sus pies. Carrión, que no desaprovechaba esta oportunidad, huyó del peligro y se recompuso. ¿Qué pasa? Ya estás exhausto. Luego observó a Gradím más de cerca. Claramente algo estaba pasando, pero ¿era bueno o malo para él? Gradím claramente estaba ganando poder, que era lo suficientemente visible para cualquiera que lo mirara. Las magículas pululaba a su alrededor, un aura enorme fluía de su cuerpo. Pero el propio Gradím apenas parecía capaz de mantenerse en pie ahora. ¿Qué está sucediendo? Esto no es eso del despertar, ¿verdad? Carrión recordó de repente una historia que había escuchado recientemente. En la fiesta de la victoria de Rimuru, según la historia, realizó una ceremonia de evolución de sus oficiales, pero algunos de ellos estaban tan abrumados por una fatiga irresistible que tuvieron que abandonar el evento antes de tiempo. Tienes que ir a dormir por un tiempo en el camino para convertirte en un verdadero rey demonio, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que le está pasando a este tipo. El señor de las bestias no era tonto, pero tampoco era la persona más ingeniosa del mundo. En este momento, sin embargo, estaba demostrando una gran perspicacia. Tal vez la situación que amenazaba su vida estaba agudizando un poco su cerebro. Frey sugirió que la evolución requiere un cierto número de almas, y las tropas de Gradím están muriendo por miles a nuestro alrededor, ¿no? Efectivamente, las condiciones estaban dadas. Ascender a un verdadero rey demonio requiere una gran cantidad de almas impulsadas por el odio. No todos guardaban rencor contra Gradím, por supuesto, pero soportar todo el odio de aquellos a los que has matado era una de las pruebas necesarias para el despertar. Esto le estaba pasando a Gradím ahora mismo, en medio de una intensa batalla, y estaba completamente indefenso. Era simple causa y efecto, en realidad. Los soldados que confiaron en Gradím debieron sentirse terriblemente traicionados, con sus almas estropeadas por el odio hacia su comandante. Carrión no podía leer la situación tan lejos, pero aún así la juzgó como una gran crisis y una gran oportunidad. Supongo que el cielo está de mi lado después de todo. Espera. Espera un minuto. Siempre has sido sobre ti toda tu vida, ¿no es así? Es hora de pagar por eso, ¿no? Piénsalo con calma un momento.
Puedes llamarte el más fuerte solo si me ganas cuando estoy en perfectas condiciones. Esto no será más que una victoria a medias para ti, lo lamentarás el resto de tu vida. Gradim estaba profundamente preocupado. Si no actuaba en este momento, seguramente lo matarían, pero estaba atormentado por una fatiga que no podía hacer. Todo fue tan inesperado que no pudo pensar en ninguna medida a tomar contra eso. Se giró hacia sus generales confiables, pero Baraga y Naasim estaban enfrascados en un feroz combate, y mientras Gozalines simplemente estaba reorganizando tropas, el ataque que enfrentó de las fuerzas de Rimuru significaba que no podía simplemente correr en ayuda de Gradim. En ese mismo momento, nadie podía ayudarlo. Cayó de rodillas. Dios, maldita sea. Finalmente llegué aquí. Un paso más y alcanzaría el máximo poder. Podía sentir ese poder estallando dentro de él, y una somnolencia igualmente fuerte que era inútil resistir. Una vez que despertara, podría derrotar incluso a Belgrind. Ya podía imaginárselo, pero la realidad era mucho más cruel para él. Si ni siquiera Rimuru pudo resistir esta prueba, no había razón para que Gradim pudiera. Ahora su rostro era un lío de lágrimas y frustración. No puedes hacer esto, no puedes, maldita sea. Con ese último grito, Gradim se durmió. Y si un aspirante a rey demonio no lograba sobrevivir a esta terrible experiencia, se enfrentaba a la muerte. Bueno, no tienes suerte. Tienes la oportunidad de tener una muerte agradable y pacífica mientras duermes, hasta luego. Entonces, rugido de bestia. Carrión no era alguien que mostrara piedad en un momento como este. Tal vez sería una historia diferente si todavía se viera a sí mismo como un rey demonio todopoderoso, pero ahora solo era el comandante de un ejército. Había venido a reforzar a sus aliados, por lo que era natural que pusiera la victoria por encima de su propio orgullo. Así, un hombre ardiendo en ambición, uno a un solo paso de alcanzar alturas aún mayores, fue derrotado por Carrión. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.